Bájenle, vuélveme. Lo siento, se le activó por error, no era mi intención, lo siento, lo siento, lo siento. Sí, finalmente me funciona mi micrófono. Buenas noches para todos. Buenas noches, Para todas. ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Después de 8 días, miren cómo pasaron de rápido los 8 días. Ya hacía rato que no nos veíamos. Tengo yo un poquito de dudas porque fíjate tú que no sé si entre ustedes habrá alguien que se había apuntado a mi examen de ciencia política. De retrasada me refiero, que hubo retrasadas, pero yo creo que todas las retrasadas las suspendieron al final de cuentas, ¿verdad? No sé yo, pero quisiera que han sabido ustedes, porque yo la verdad que... Sí, la hicieron, Sí. licenciado. Ayer yo me hice la de ciencia política con el licenciado Ocón. Y ayer la hicimos. no me digas si lo hicieron. Sí, la están haciendo. Va. Le pongo el rancho, yo no estaba como usted asignado. Fíjate que lo siento, pero todos los que se examinaron conmigo no van a tener ni tendrán problemas. Caso que haya alguno de ustedes me escribe, voy a poner ahí en el Classroom y lo vemos el sábado, porque fíjate tú que yo no hice ese examen el día 5 por el temor ese de que qué iba a pasar. Así que la voy a reprogramar para el sábado y como ahí va a estar pagado, a ver qué tal, les va a ir bien, seguro. Está bien fácil mi examen. Así que espero que todos estén bien. Hoy me di cuenta que la presentación a primera hora que tengo la sección I, fíjate que está un poquito cargadita, pero el tema en realidad es muy bonito. De todas maneras habla de una situación vital para el conocimiento de esta nuestra materia. Es de las leyes, es nuestro tema de hoy. Ya tenemos más o menos 85 personas. Creo que vamos a empezar. Así que deseándoles feliz noche y manifestándoles el gusto que me da poder estar otra vez en sintonía con ustedes. Los saludo. Recuerdo que la semana pasada vimos los tipos de magistraturas que existían. Aquí tengo mis apuntes, tú. Por eso que no pierdo. Vimos los tipos de magistraturas, la carrera política, las características comunes a las magistraturas, las cuestiones del Senado. También vimos esto de la autoridad y la potestad. Y por ahí vamos ahora, haciendo alusión, vamos a empezar con nuestra presentación de esta noche. Y les voy a compartir entonces mi diapositiva. Por cierto, hablando de este tema de las diapositivas,
me hicieron una pregunta muy fregada en la otra sección porque me han puesto, y con toda razón, inquietud sobre me pusieron una inquietud sobre sobre las otras clases, las diapositivas de las otras clases, y las cuales todavía no subí. Pero de veras que me ha costado un poquito acostumbrarme a estas cosas, y mañana le voy a dedicar todo el día a subir esas 4 presentaciones que les debo para que las puedan consultar en el Classroom a cualquier hora y ahí estén dispuestas para que no se pierda ninguno. Así como pasó con aquel que les conté, que dijo que ninguno se pierda, pero todos procedan a arrepentimiento. El tema de hoy, jóvenes, señoritas, es de las leyes. Vamos a empezar a definir qué es esto de las leyes. Así que para nosotros en el derecho romano, y cómo es que se inicia este tema, vamos a decir que la ley, para nosotros la ley en general, la ley es lex, porque es una declaración de potestad que está vinculada o que vincula, aquí se me repitió potestad, ¿ves? Pero la ley en general es una declaración de potestad que vincula al que la emite y aquel a quien está dirigida. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Qué es la ley? Es una declaración de potestad que vincula al que la emite con aquel a quien va dirigida. Por supuesto, vemos que hay leyes que son privadas y hay otras leyes que son públicas. ¿Puede ser eso posible? Sí, puede ser. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente en el contrato una muestra de leyes privadas, y esas leyes privadas del contrato, las que pertenecen al derecho civil, las que se perfeccionan a través de la voluntad de las partes, derivan de estas mismas raíces del derecho romano. Entonces hay leyes privadas y hay leyes públicas. ¿Cuál sería la ley privada? La lex privata, esa es la que declara la persona que puede disponer de una cosa propia. Por eso es que, precisamente porque él tiene el dominio de la cosa, puede disponer de ella, y entonces puede declarar su voluntad con respecto a una situación determinada. Regularmente cuando contrata con alguien, por ejemplo, la prohibición que impone el vendedor, como estamos hablando de los tiempos de Roma, este sería un ejemplo clásico, la prohibición que impone el vendedor de un esclavo para que el comprador no lo haga vivir fuera de Roma, al esclavo, ¿verdad? Como una cosa. O sería el testamento, el testamento, que ya en ese tiempo existía esta figura, el testamento, que es una institución del derecho civil que nosotros sabemos que también existe en nuestros días, proceso sucesorio. Dentro de las sucesiones tenemos el testamento, y en este caso por el que un padre de familia determina cómo va a repartirse su patrimonio entre sus herederos. Estos son ejemplos de una ley privada. Te das cuenta tú que la emite un particular, un sujeto que tiene un dominio sobre la cosa. Ejemplos de una ley privada, en un extra, vamos a decir que presentamos ese, puedes decir tú, el testamento, o las condiciones impuestas por el vendedor en una compraventa, con eso que pusieras, ¿verdad? No necesariamente el ejemplo del Estado, sino que con que pusieras las condiciones impuestas por el vendedor en una compraventa. Así pues, la ley privada existe a partir de la libre disposición que tienen las personas sobre las cosas. Nosotros vemos entonces que el contrato en general es una ley privada, y que
tiene su imperio sobre las partes que se obligan en la forma en que aparece el documento. Ya ves tú que en la actualidad, pues el contrato es un ejemplo de una ley privada y es curioso, no se puede dejar de mencionar. Les llamo la atención hacia que visualices tú aquella pirámide de Kelsen, que es de la jerarquía de las normas, y hasta abajo todos saben que están las normas de inferior categoría jerárquica, y está ahí leyes individualizadas, se leería hasta abajo de la pirámide de Kelsen. Entre ellas estarían las escrituras públicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las que hacen los particulares y son ley. El contrato, una escritura pública, es ley para las partes y se asumen obligaciones en la manera en que se obligan en el documento público. Muy bien comprendido eso, vemos que también hay una ley que es pública. La ley pública es la que declara el Estado. Pero como nosotros hablamos del caso de los romanos, que son los que nos interesan, claro, la ley pública es la que dicta el Estado romano, pero básicamente es la que dicta, la que declara el magistrado. Porque acordaos que los magistrados eran los que elaboraban las leyes. Hasta la época del imperio, en que ya hay emperador y que el imperio ya lo hace, las leyes las hace el príncipe o el emperador, y manda a hacer consultas y más, pero eso es hasta en la época del imperio. En todo, antes, en la época arcaica y en la época clásica del derecho romano, la ley la elaboraban los magistrados, pero eso sí, tenía que ser aprobada por los comicios. Hoy ya sabemos todos de en qué consiste esto de los comicios. ¿Qué eran los comicios? La semana pasada nos referimos a estas reuniones de ciudadanos que reunidos para decidir sobre sus autoridades o sobre aprobar alguna ley, ellos se reunían, se organizaban en forma de agrupaciones que decíamos que eran asambleas populares denominadas comicios. Y los hubo, te recuerdo por si no lo acuerdo, la más por curias, por tribus, unas que por centurias, ¿te acuerdas tú? Entonces, ellos, ¿cuál era la función de esos comicios? Acuérdate que dijimos que era aprobar las leyes y elegir magistrados. Ahora, ya en la época republicana también se pide la autorización del Senado porque ya a finales de la República dejan de reunirse los comicios, pero eso es otro cantar. Entonces, importante aquí, la ley pública, la que declara el Estado o la que declara el magistrado. Rogatio es el contenido de la ley en su rogatio. Si uno pregunta cuál es el contenido de la ley pública, de la lex pública, tú dices la rogatio. Este es un término de latín, rogatio, quiere decir el contenido de la ley pública que es declarada por el magistrado. Rogatio sí es importante, porque no tengo otra manera de denominar el contenido de la ley pública más que rogatio. No sé cómo traducirlo, eso es como las palabras, los anglicismos que no tienen traducción, entonces se dice o se pronuncian como se leen. Así pasa con esta cuestión aquí, porque os he dicho yo que regularmente en latín no hay que aprenderse muchos términos, pero en este caso rogatio sí, porque cuando digamos rogatio, eso quiere decir que es el contenido de la ley que ha declarado el magistrado, la lex pública declarada por el magistrado. Ahora ves tú aquí que dice aprobada por los comicios y es un populi. Esto no, ¿verdad? Eso no, porque a los comicios nos referimos como comicios. Y aquí en donde dice la época republicana también se exige la autorización del Senado. Autoritas, eso tampoco. Pero rogatio sí. Bien dicho esto y comprendido el punto, veamos lo que decíamos, que
el contenido de la ley lo determina el magistrado en su rogatio. Entonces, el contenido de la ley es la rogatio. Se sabe que es del magistrado. Ahora, los comicios no pueden, esto es importante, los comicios no podían modificar el contenido de la ley. No podían modificar porque acordaos que la función de ellos era aprobar la ley o no aprobarla. Pero modificarla, eso sí no. Solamente podían entonces aprobar o rechazar la ley que proponía el magistrado. Ahora, muy bien. La ley que estamos hablando, cuando nos referimos aquí a la ley, nos referimos a la ley que es la lex pública. La ley es pública porque vincula a todos los ciudadanos. Por eso es pública, porque es para todos los ciudadanos. Y por eso es que su texto se debe exponer, se debe publicitar, se debe dar a conocer a la colectividad. Se expone en público. Ya ves tú que el contenido de la ley de las 12 tablas que vamos a ver, esas no estaban escondidas ni metidas en un palacio o en una sinagoga, en una iglesia, templo, lo que fuera. Estaba expuesta al público. La ley de las 12 tablas, en sus 12 tablas esas de, bueno, de oro no eran, pero no me recuerdo, bronce tal vez serían, no sé qué material. La cosa es que ahí estaban labradas en ese material y ya por eso la gente se podía imponer. Lo importante es que la ley es pública porque vincula a todos y por eso su texto se debe exponer en público. De ahí sale esa situación, tú, de que, mira, los ciudadanos tienen el deber de conocerla. Esto, aunado a lo anterior, quiero yo llevarlo hacia una reflexión, porque acuérdate tú que en la actualidad las leyes, también se nos hacen conocer a nosotros a través de medios para que nos informemos. Se publicita la ley. Y regularmente lo más importante, lo impactante de reflexionar aquí, es que tú ves que regularmente las leyes dicen: esta ley entrará en vigencia tantos días después de su publicación en tal medio, regularmente el diario oficial. Porque ahí está, la ley es dirigida a la colectividad y se debe conocer públicamente. Por supuesto, al que le emite no le importa si todos la leyeron. La cosa es que él la debe publicitar para que nadie pueda decir que la ignora. Mira, como dice aquí, los ciudadanos deben conocerla, tienen ese deber, para que después no digan que ignoraban, que no sabían. Ahí nosotros llamamos la atención entonces hacia el principio aquel recogido por la ley del organismo judicial. Artículo 4 creo que es de los pocos artículos que me sé yo, creo que es 4 o 5, 4 es, que establece que en contra de la ausencia del derecho no se puede alegar ignorancia, desuso o costumbre. En contrario, alguien ha señalado, se indicado de una situación específica, no puede ser: yo no sabía, porque ya está anunciado. Ay, yo no pagué el impuesto porque yo no sabía que eso se pagaba. Pues está el impuesto, esa ley está publicada de tales años. Tú, o sea, todo el mundo sabe que la ley se publicita. Por eso es que ya ves que hasta en el caso de los edictos, vamos a verlo más adelante, también se publican para que después la gente no pueda reclamar ignorancia. Bueno, el contenido de la ley y cuál es precisamente que rogatio, pero una característica especial de la ley es la generalidad. Eso se dice porque desde que se publicitó esta ley, la de las 12 tablas, se tomó el principio de que la ley no podía ser para un particular. Como ves en esta diapositiva, no se podía dirigir a una persona en concreto, nada más. Entonces,
Por lo tanto, se llegó a considerar que la ley tenía que contener una orden de carácter general, es decir, dirigida a todos los ciudadanos. Es importante eso. Mira, la Constitución de la República de Guatemala establece ese principio. Si es que no todos los países, todos los estados que tienen esta influencia latina, también tienen el principio que, como dice nuestra Constitución, el imperio de la ley se extiende hacia todos los habitantes de la República, porque nadie puede decir, una vez estés dentro de las fronteras de la República, está sujeto a la ley. No puedes alegar tu ignorancia, y es porque es un mandato de carácter general. Ahora, muy bien, quiere decir que desde que se allá de la época arcaica, 450 antes de Cristo, la generalidad ya se pone como una característica esencial de la ley. Os repito que cuando aquí dice es lex, ¿verdad? La lex, ley en general, y esa la distingue precisamente de los otros actos emitidos por la potestad, por el poder público. ¿Cuáles serían estos, licenciado? Pues estos actos de potestad, como por ejemplo los decretos o los edictos. Porque aquí la lex, la emitida por la autoridad que lleva la publicidad y todo eso, se diferencia de los decretos o de los edictos, porque la lex es de carácter general, mientras los decretos o los edictos, que son también por magistrados, esos van dirigidos a una persona o a un grupo de personas en particular. Mención especial merece ahora el hecho de que, ¿cómo es eso tú que las leyes que eran, pues, que conservan aún en la denominación, en su identificación, esos términos, ¿verdad? Como decretos. Los decretos emitidos por el pretor, que era el antecesor del juez, de lo que nosotros conocemos ahora como los jueces, porque el pretor era, acordados, el encargado de la jurisdicción, el encargado de juzgar. Ese es sus decretos, las leyes que emitían eran decretos, edictos, pero básicamente los decretos. Entonces, ves ahora, aludiendo a nuestra actualidad, entonces, que las resoluciones judiciales, las que dictan los órganos jurisdiccionales, establece la ley del organismo judicial que también son decretos, autos y sentencias. Así establece la ley del organismo judicial. Las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Los decretos dictados del organismo por un juez son aquellos que dan trámite a un proceso. Los autos son aquellos que terminan una parte importante de algo que está conexo al objeto del juicio, pero no al fondo del juicio, sino a una situación particular dentro del juicio. Y las sentencias son las que terminan el juicio o el procedimiento. Pero los decretos sí son resoluciones judiciales. ¿Qué quiere decir? Los decretos también son leyes, solo que para unas personas en particular, para los que están inmersos dentro de un litigio, porque los decretos resuelven cuestiones de trámite de un juicio en particular, de un proceso judicial. Así, por ejemplo, puede ser que un decreto lo que haga es señalar fecha para una audiencia. Es obligación de las partes presentarse en esa fecha a la audiencia. ¿Me entiendes tú? Los decretos también señalan la manera en que se han de rendir pruebas o la fecha en que el periodo de prueba empieza y cuándo termina. Eso es a través de un decreto. Los decretos son los que resuelven las peticiones entonces de las partes. Cuando tú pones en un memorial que se admita para su trámite el presente memorial,
que con el presente memorial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo, que se tome nota de la dirección indicada para recibir notificaciones, que se tome nota del auxilio profesional propuesto. No. ¿Cómo se resuelven esas peticiones de la persona? A través de decretos que dicta el juzgador. El juzgado dice, bueno, la primera petición que se admite se admite para su trámite el presente memorial, o en su defecto no se admite para su trámite, y ahí se termina todo. Pero dice, si se admite para su trámite, pues se admite para su trámite el presente memorial. Como lo solicita ¿verdad? Con el presente memorial y documentos conformes al expediente respectivo. Como lo solicita, se toma nota de la dirección señalada para recibir notificaciones. Se toma nota del auxilio profesional propuesto. Y así, todas las peticiones, hasta las de sentencia también. Bueno, las de sentencia ya sería un decreto, no sería un decreto, sino sería otra resolución judicial, que sería esa, la sentencia propiamente dicha, o si es un auto, pues un auto, pero ¿me entiendes tú? Los decretos son resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por un juzgado, por alguien encargado de la jurisdicción, que es el juez. En el caso del derecho romano, pues los decretos, ya ves tú, que eran dictados por los magistrados, entre ellos el decreto fundamental del magistrado pretor, que es el que nos interesa. También había edictos que dictaba el pretor también. ¿Alguien me quiere hablar? No, yo creo que seguimos entonces. ¿Qué relación existe entre la ley y el ius? Recordad que la ley hemos definido recién que es un acto de potestad, del poder, que emana del poder público, quiere decir, pero no modifica el ius, que era la doctrina creada por la autoridad. La autoridad es diferente a potestad. La autoridad es el saber de los jurisprudentes, y la totalidad de actuaciones del hacer de esa autoridad, del saber de estos jurisprudentes, resolviendo el ius, fue lo que creó la jurisprudencia. Así que la ley, que es el acto de potestad, se convierte en fuente del derecho en cuanto los juristas toman en consideración los nuevos datos que contiene la ley y los incorporan al ius. ¿Qué quiere decir esto? Antes, cuando no había ley en Roma, los juristas, basados en su saber, en su autoridad, resolvían los casos a través del ius, de lo justo. Fueron creando su propia jurisprudencia, pero luego surge la ley. Ahora como ya hay ley, ya hay cuestiones tipificadas, ya hay cuestiones que señala la ley, muchos casos se resuelven con las mismas leyes. Muchos casos son similares y se resuelven con la misma ley. Toman esos datos los juristas y los incorporan al ius, a la jurisprudencia. Por eso se le denomina a la jurisprudencia, recordate tú, ¿cómo se le denomina a la jurisprudencia? Se le denomina doctrina legal. Doctrina legal, que es la sucesión de fallos en un mismo sentido en aspectos parecidos, aunque fueran tiempos diferentes. Ahora, no obstante esto, la mayor parte de leyes se refieren a asuntos políticos, porque cuando hablamos aquí se refieren a asuntos políticos, criminales y fiscales ajenos al ámbito del ius, porque el ius es exclusivo del derecho privado. El ius, que es lo justo, era la jurisprudencia. Quiere decir que el ius era creado por particulares que solo tenían el saber. Eso dio fuente del derecho civil. Por eso es que, mira tú, la lex en general, la que dicta el Estado,
que se refiere a asuntos políticos, administrativos, asuntos criminales, o que nosotros pudiéramos decir penales y fiscales, o que nosotros pudiéramos conocer como tributarios, esos no los enseñamos nosotros dentro de los puntos, ni se han enseñado tampoco en ningún tiempo dentro del derecho romano, de las clases de derecho romano, porque las clases de lo que nosotros conocemos como derecho romano tratan fundamentalmente sobre las instituciones del derecho privado, del derecho civil. Así pues, fueron pocas las leyes, pero la mayoría de esas pocas leyes eran plebiscitos que se ocuparon de asuntos de derecho privado. Hay 3 que podemos citar. Si yo te dijera, cite una ley de carácter público o de esas leyes que se hayan referido a derecho privado. Tú pones entonces la ley Aquila, no tienes que poner el año ni nada de eso. La ley Aquila trata de responsabilidad por daños causados a un bien ajeno. La ley Furia, que trataba acerca de las obligaciones de los fiadores, y la ley Falsidia, que trataba cuestiones vinculadas a los procesos sucesorios o sobre la herencia. Estas eran normas de carácter público, o normas dictadas por la autoridad, por el Estado, que trataban cuestiones de derecho privado, así sería más correcto. Un ejemplo de ellas, pues cualquiera de estas podrías dar tú. Como un paréntesis, distinguidos alumnos, alumnas, les reitero mi voluntad y disposición de poner en esto del Classroom, por eso le digo que lo reitero porque no lo he hecho, las diapositivas, tanto esta como las anteriores, para que tengáis acceso a información que pueda ser fuente para efectos del examen. Ya en la primera clase de hoy me preguntaban los jóvenes qué libro podían usar para esto, si querían ellos. Pues mira tú, a mí me parece que si puedes encontrar tú algún libro de la doctora Sandoval, Elisa Sandoval. La doctora ha sido una persona ilustre, diría yo, tomada de popular pilas. Y entonces, para esto del derecho romano, sobre todo porque su doctorado es está vinculado con educación. Y entonces es una persona bien calificada, su libro está bien mediado. Es ese que ha estado en la facultad siempre a un precio prudente, no me recuerdo cuánto, pero que se llama El Derecho Romano y su Sistema de Acciones o algo así. Para situaciones para un trabajo que voy a dejar y lo voy a dar los requisitos por medio de Classroom y va a ser para el segundo parcial. Ese trabajo, ahí van a estar las formas de elaborar. ¿Sabes tú que una característica esencial de ese trabajo es que no me tienen que ir por ningún medio electrónico? Simplemente debéis hacer el trabajo en tu casa, como a ti te ayude tu inteligencia y tu leal saber y entender. Y la manera de medir si tú te ocupaste o no de esa instrucción va a ser poner una serie de hasta 10 puntos en el segundo parcial. Ahí voy a evaluar yo si estudiaste el tema o no. El tema va a versar sobre las acciones del derecho romano, las acciones de la... Su libro tiene una clasificación vasta de esas acciones. Yo te voy a dar los parámetros para que no te confundas, pero si puedes conseguir el libro, no importa si es nuevo, viejito, lo que fuera, pero que sea ese de la doctora Elsa Sandoval, acerca de las acciones de la ley y su sistema de, algo así se llama, el sistema de acciones, pues lo puedes sacar de ahí. Dicho este paréntesis, cierro y prosigamos. ¿Cómo desaparecieron las leyes comiciales? Acuérdate tú que aquí le vamos a poner ese apellido ley comicial,
a aquellas leyes que eran aprobadas por los comicios. Todas las leyes que eran propuestas por los magistrados y eran aprobadas por los comicios, que para eso se organizaron los comicios, repito, a todas esas leyes aprobadas por los comicios se les denominó leyes comiciales. Evidentemente, cuando a principios del principado, a principios del imperio, lo que se le llama principado, ya no se reúnen los comicios, entonces dejó de haber, lógicamente, leyes aprobadas por ellos. ¿Y cómo si ya no se reunían? Entonces, los emperadores, que en el principado después se van a llamar emperadores, empiezan a elaborarlas y los textos de la ley las envían al Senado para que fueran, a través de la que se denominó Senado Consultos, aprobadas. Entonces las consultas, las leyes que eran enviadas por los emperadores al Senado y aprobadas por estos, pues ya se les denominó Senado Consultos. Así aparecieron las leyes de los leyes comiciales, pues porque ya no se reunieron los comicios. Como hemos visto en la clase de la semana pasada, vinieron a menos debido al crecimiento de Roma, que son los edictos. Pueden dar edictos, como te decía, es una manera de emitir potestad, de obligar, pero no a todos, sino a una parte del público. Estas disposiciones, ellos las publicaban, y el conjunto de esos edictos forma, mira tú, el derecho edictal, más comúnmente llamado derecho honorario. ¿Os recuerdas tú? La semana pasada lo vimos, se denominó así porque las magistraturas no recibían salario, no recibían dinero, solamente era por el honor de estar en esa función. Entonces, como eran gratuitas, honores. Por eso, derecho honorario, los edictos, también los decretos fueron formando parte de ese derecho honorario, pero más comúnmente el derecho edictal. El derecho honorario, que procede de la potestad de los magistrados, como hemos visto, se distingue claramente del derecho civil, porque el derecho civil es elaborado por particulares, por personas que no eran funcionarios públicos, sino por personas particulares, por cualquier civil. Por eso era que yo creo que de ahí viene la onda, perdón, de decirle derecho civil, pero por eso se distinguen estas dos cuestiones. El derecho honorario es elaborado por los magistrados, el derecho civil elaborado por los juristas que eran particulares. Ay, perdón, se me pasó algo. Los edictos. Esto ya lo pasamos. Creo que ya también. Aquí. Bueno, el derecho del pretor urbano le hemos puesto ahí porque regularmente el pretor había en Roma. Hubo pretores también en algunas otras localidades, pero regularmente en la República, me parece, ya son, los pretores, los llamados a juzgar aquellos sobre los que recae la jurisdicción. Y este pretor urbano surge particularmente en Roma, pero el urbano es porque estaba en Roma. Luego los pretores eran pretores general, pero para el derecho privado tuvieron mucha importancia los edictos de ellos. Para ellos eran encargados de la jurisdicción la semana pasada, o de resolver los litigios. La semana pasada describimos las funciones de este magistrado. Pues, como ellos no necesariamente sabían de derecho, se asesoraban de juristas. Y así los juristas, precisamente a través de esa asesoría que prestaron a los magistrados, influyeron poderosamente en el derecho honorario. Por eso dice que fue durante el siglo I, mira tú, el derecho más progresivo.
Finalmente, acerca del edicto del pretor, ¿cuál era el contenido? Pues en el edicto del pretor, que dictaba varios, pero vamos a ver, ahí contenía las disposiciones por las cuales iba a resolver litigios. Quiere decir que, entre otras cosas, en el edicto del pretor, ese que publicitó para que toda la gente supiera cómo él iba a resolver las disputas, debía ir cosas tales como esta: quiénes podían presentarse en un juicio, cómo podían ser representadas las personas, las partes, las fórmulas de las acciones en las que se precisaban los casos que podían juzgarse. Por eso es que en el derecho romano, lo que para nosotros es un derecho, para los romanos en esas acciones, de tal suerte que vamos a ver más adelante que lo que para nosotros es actualmente tener acción, para ellos, los romanos me refiero, eso equivaldría lo que para nosotros es tener derecho, porque así decimos nosotros: yo tengo derecho a tal cosa, a mí me asiste el derecho de tal. Bueno, pues para los romanos en ese tiempo, eso equivaldría a tener acción. Ellos no decían tengo derecho, pero ellos decían tengo acción contra tal. ¿Verdad? Eso era la situación. Entonces, ¿qué se señalaba o qué contenía el edicto del pretor? Disposiciones conforme a las cuales se resolvían los litigios. Por ejemplo, quiénes podían presentarse en juicio, cómo podían ser representados, las fórmulas de las acciones que se precisaban para los juicios. Y el pretor emitía al comienzo de su magistratura para que rigiera durante todo el año. ¿Por qué durante todo el año, distinguidas señoritas, distinguidas damas, señores? ¿Por qué durante todo el año? Porque un año dura su gestión. Acuérdate que una de las características comunes a todas las magistraturas era la anualidad. Entonces, si regía todo el año, era para toda, entonces era perpetuo. Y por eso ese edicto que se dictaba al comienzo de su magistratura se denominó edicto perpetuo o perpetuum, porque regía durante todo su mandato, un año. Edicto perpetuum. Ahí sí que me puedes decir tú, edicto perpetuo o edictum perpetuum, como tú quieras. Igual yo lo tomo como bueno. Pero fíjate que, ¿qué te parece a ti que él podía dictar su edicto perpetuo? Pero ahí por marzo, abril, miraba que no le funcionaba bien algo. Pues dictaba otro decreto. ¿Qué te parece? No hay modo que iba a seguir con el que no le funcionaba. Entonces, a ese edicto que emitía en cualquier otro tiempo, pero no al inicio de su magistratura, era el edictum repentinum. Eso sí, no hay otra manera de ponerle, no me le puedes poner, bueno, edicto repentino, podía ser, ¿va? Pero repentino, ese edicto era el que en cualquier momento. Había otro edicto además, porque regularmente cuando el pretor tomaba el cargo, él no iba a hacer, regularmente él no hacía un edicto nuevo. Tomaba el edicto del que salía del cargo, solo que decía, bueno, esto se lo va a cambiar, y ahí hacía alguna modificación. Entonces a ese edicto, esa posibilidad de modificar el edicto del pretor cada año permitió que el derecho honorario fuera, a fines de la República, un derecho flexible, porque podían incorporarse novedades y ver que lo que la experiencia aconsejaba que funcionaba, y lo que no funcionaba pues se le quitaba. Así que fíjate bien, va a ver que siempre andaban cambiándole algo.
cada vez que salía un pretor, entraba otro, había que hacer alguna modificación o le hacían por muy poquita una. Pero entonces ya mejor redactaron en estos tiempos, 130 años antes de Cristo, después de Cristo, perdón, que se estabilizó el texto del edicto que se transmitía de pretor a pretor. Ya no le modificaban nada porque se estabilizó. Y entonces ya dio origen a este edictum llamado traslatium. Ya era aquel edicto con el que se transmitía el cargo de pretor a pretor sin modificaciones, estabilizado por el Estado. Esta estabilización del edicto llega hasta el emperador Adriano, la fecha no se importa, y ordena el jurista Juliano que se haga una redacción definitiva del mismo, la cual fue aprobada por el Senado. Así es como nació el edictum repentinum, traslatium. El edictum traslatium, ahí sí no va a haber, ya no va a haber ninguna manera de traducir eso, sino así como está. Traslatium te escribe traslatitium, edicto traslatitium o traslatium, siempre así yo entiendo. Es el que se transmite de pretor a pretor sin modificaciones porque ya está estabilizado. Muy bien. Con esa codificación del edicto, quiere decir esa que lo estabilizó, deja de ser una obra de los pretores, el bendito edicto, y se convierte en una especie de libro jurídico que, bueno, tiene cierta importancia. Pero lo importante es esto, que en la época posclásica se le llama edicto perpetuo, como ya se apuntó. La codificación del edicto perpetuo del... Vamos a ver. Sí, ya no es una codificación del pretor. Bueno, además de los edictos de los pretores, en el derecho romano, especialmente en el derecho privado, que es el que nos interesa porque cuando hacemos nosotros derecho privado o derecho romano nos referimos al derecho privado, tienen importancia esto de los edictos de los ediles curules. Recordar que este era un tipo de magistrados que se encargaban de los mercados, del orden de los mercados. Y entonces ellos, pues a través de ese edicto, hicieron innovaciones en cuestiones realmente del comercio, como la compraventa especialmente. Solo lo menciono. Los edictos curules a nosotros, ya ves que el que más nos interesa es el edicto del pretor, porque ese funcionario público sí nos interesa por ser antecesor de lo que nosotros conocemos como los jueces. El derecho pretorio y el derecho civil, vamos a ver que se relacionan los contenidos en el derecho contenido en los edictos, constituye un ordenamiento del derecho civil, pero solo para fines de complementarlo, de rectificarlo, pero no de derogarlo. ¿Por qué? Porque frecuentemente parece haber una doble regulación que no se contradice. Como está dentro de las mismas materias del derecho privado, solo que uno emana de una cuestión civil, del derecho civil, del derecho que había venido formándose a través de la ius, de la jurisprudencia, y el otro emana de la potestad de los funcionarios públicos. Y entonces, como son de la misma materia, por ejemplo, la propiedad, se habla propiedad civil y propiedad pretoria, porque los pretores podían dar en propiedad algunas cuestiones, el derecho civil también otorgaba propiedad, el testamento civil lo había, y también había testamento pretorio, había obligaciones
y obligaciones denominadas pretorias, etcétera, pero solamente se complementaron. Al final, los senado consultos, que son los senado consultos, las decisiones del Senado tomadas por mayoría de votos, originalmente en la Constitución republicana eran consejos, dijimos la semana pasada, que estaban dirigidos a los magistrados. Apuntamos la semana pasada que los magistrados, a quienes se daban los consejos, eran regularmente a los cónsules y a los pretores. El Senado estaba compuesto por ex magistrados que habían tenido imperium, quiere decir, estos que habían fungido en el pasado como pretores o como cónsules, ahora integraban el Senado. Ellos les recomendaban a los magistrados en funciones ciertos consejos, y estos magistrados que estaban en funciones, porque algunas veces era objetivamente prudente obedecer el consejo, pero la mayoría de veces por culebrear, como se dice aquí en Guatemala, como de modo ellos, los magistrados, una vez dejaran la magistratura, iban a tener opción de convertirse en miembros del Senado, así que regularmente adoptaban los consejos dirigidos por el Senado para quedar bien. Pero también muchas veces debieron tener razón en las cuestiones que proponían. Bueno, pues estas cuestiones de los Senado consultos no eran, muchas veces no se referían a materias del derecho civil, ni eran fuentes de derecho civil. En tiempo del Principado, como ya no se reúnen los comicios, que lo hemos dicho antes, el príncipe, el emperador, príncipe o emperador es el que envía al Senado las leyes, las elabora el príncipe, el emperador, y las envía al Senado, y el Senado las aprueba y las manda a publicitar, y entonces ya son Senado consultos. ¿Cómo decayeron estos Senado consultos? Bueno, como el Senado aprobaba todas las leyes, porque eso sí, ya en tiempo del príncipe, el Senado aprobaba todas las leyes que proponía el príncipe. A partir del emperador Adriano se acostumbró que el texto preparado por el príncipe fuera leído por un representante de los senadores. Así que esa disposición, una vez era leída ante los magistrados, estos lo que hacían era que lo aclamaban, es decir, que lo aprobaban por votación, levantando la mano, lo que sea, y en ese mismo momento el texto o la oratio principis, que era lo que había ido a leer aquel representante, se convertía en ley y por lo tanto valía como fuente del derecho civil. Mira tú, ahí es a donde queríamos llegar, porque ya era un Senado consulto. Todas estas presentaciones ya te las dejaré yo ahí, lo prometo, a partir de la primera a la segunda. Yo les debo 4 y estas 5 presentaciones. Son las que dicta el príncipe a partir de Adriano. Todos los juristas de categoría formaban parte del consejo del emperador o cancillería imperial, concilium príncipe se llamaba eso. Porque, mira tú, ya durante el imperio, lo que pasa es que se concentra en la persona del príncipe, en la figura del príncipe o del emperador, también llamado así, se concentran todas las facultades del poder, todas las facultades del poder público están en él concentradas. El legislar, el gobernar, el juzgar, están concentrados en él. Así que el príncipe asumió también la función de dar respuestas, pero claro que como él que se iba a andar ocupando de tantas cosas, el príncipe se hubiera vuelto loco. Lo que hacía él era que integró esa cancillería, así que ellos eran los que resolvían en nombre del príncipe las cosas. Claro, se decía que había sido el príncipe, pero se sabe que era la cancillería la que conocía todo aquello, porque
Algo así como sucede también en nuestro tiempo. Si fíjate tú que por eso está bueno, decíamos nosotros que el derecho romano es importante porque a través de él se identifican y se comprenden las instituciones del derecho moderno, del derecho, sobre todo el derecho privado moderno, y del funcionamiento también podríamos decir de los entes jurisdiccionales. Y así podemos nosotros mencionar esto, tú que vemos aquí, que esta cancillería que tenía el consejo del emperador o cancillería imperial, ya asumía en nombre del príncipe, él da respuestas a todas las necesidades legales que habían. El príncipe lo que hacía era rubricar su oficina como que él había leído eso, pues estoy seguro que no había leído nada. Y muchas de estas situaciones son las que pasan en los juzgados, en las magistraturas. Si los que resuelven en los juzgados muchas veces no son los jueces, ellos firman las resoluciones, un ojito le echarán, pero quienes hacen todos los procesos, quienes hacen los autos, las sentencias, los decretos, son los oficiales. Y en el caso de las magistraturas, los letrados que andan haciendo ahí todos los proyectos, ya solo los discuten los magistrados y verán si los firman o no. Pero el trabajo fuerte, el de campo, lo llevan estas personas, estos funcionarios. Así que algo así pasaba con el emperador, que daba las respuestas con auxilio de sus cancillerías a las consultas que se le hacían por escrito, así se sustituyó finalmente la labor de los juristas, que eran las que daban antes el jus, ¿te acuerdas tú? Así que las respuestas firmadas por el emperador se llamaron rescriptos. Como dictaba el emperador, pues rescriptos imperiales. Porque se escribía en el mismo documento en el que se había presentado la consulta. Así los rescriptos fueron la fuente más activa del derecho desde el gobierno de Adriano y durante toda la etapa clásica tardía. Es decir, como te digo yo, que sabemos nosotros que hubo 3 épocas del derecho romano: la arcaica, la clásica, la posclásica. Pero lo que pasa es que cada una de estas épocas no se suceden de un día para otro, sino, digamos, no se agota una y empieza la otra al día siguiente. Es decir, que no se agota la época arcaica el día 30 y al 1 amanece la época clásica del derecho romano. Hubo entre ambas un proceso dialéctico, un proceso de cambio que duró hasta 100 años a veces o más. Igual pasa entre la época clásica y posclásica. Así pues, pasemos ya al último, vamos casi para terminar. ¿Qué eran los rescriptos? Que es lo último que vamos a ver ahora. Pues eran las respuestas a casos concretos, pero era natural que se consideraran como un precedente ejemplar que podía aplicarse a casos semejantes. Y entonces por eso ves tú que se crearon registros oficiales en donde aparecían resúmenes de los rescriptos que podían ser consultados por el público, para solucionar de manera más dinámica los líos, los litigios que surgían entre los particulares. En todo caso, a finales del siglo III ya aparecen colecciones privadas de rescriptos. La más antigua que se conserva es el Código Gregoriano, como ves en la diapositiva, que contiene los rescriptos de Adriano y sus sucesores hasta Diocleciano. Una nota de historia nada más, pero aquí lo importante que eran respuestas a casos concretos ¿verdad? Que se consideraban como un precedente ejemplar que podría aplicarse a casos semejantes. Los rescriptos entonces eran respuestas dadas por la oficina del príncipe, ¿verdad? Por la Cancillería Imperial. Por eso son rescriptos imperiales. Muy bien, vamos a ver. Bueno, ¿qué te parece? Aquí, Inda es de donde deriva mi nombre, Indalecio, quiere decir fuerte.
Hasta ahí nos vamos a quedar hoy, distinguidos amigos, porque se me terminó aquí la presentación. Voy a dejar de presentar y nos trasladamos a la sala para alguna pregunta u observación. Así que les dejo el micrófono a quien quiera preguntar algo. Con mucho gusto les aclaro. Ya veo yo que se están desconectando unos sujetos, mira. Bueno, muchas gracias a usted, Gabriela. Muy fina. Y Roberto me estaba escribiendo por ahí, ya no vi muy bien porque fíjate que tengo muy chiquita la letra. Ya mucha gente que se está abandonando la reunión, pero está bien. Lo importante es que sabes tú que puedes buscar en el Classroom a partir de, yo creo que el fin de semana más tardar. Yo he prometido que mañana voy a trabajar todo el día en colgar, por decirlo así, en postear o como se diga, no sé cuál sea la expresión correcta, en esa dirección del Classroom, el enlace para las diapositivas que les debo y esta del día de hoy. Si no hay preguntas, ahí veo que me escriben que ya chao y yo les agradezco la atención prestada. Son las 20 horas con 12 minutos según mi reloj. Y yo sí voy a subir todas las diapositivas. ¿Qué manda? A mí no me creo que era el pretor. Así es, ¿verdad? El pretor, mira. Bueno, básicamente la noche de hoy no te debió quedar muy claro porque ese tema lo vimos la clase pasada. Ahí vimos todas las magistraturas y entre ellas vimos al pretor. El pretor fue un funcionario que surge ya desde la época arcaica, habían pretores y ellos son funcionarios públicos encargados de la jurisdicción. Quiere decir que en ellos recae el poder de que en nombre del Estado pueden aplicar las leyes, solo que en la época arcaica ellos se auxilian del juicio de los jurisprudentes para poder imponer sanción o resolver un litigio que queda sentado en nombre del Estado. Realmente el que hace el trabajo, porque lo que sucede en la época arcaica del derecho romano y después en la época clásica, lo vamos a ver eso en los próximos puntos, es que el juicio para dirimir los conflictos entre particulares, es decir, el juicio privado, se va a dividir, va a ser bipartito y va a tener una fase que conoce en principio el juez y otra fase que conoce el pretor y ya pasa, ahí se emiten las sanciones, pero el pretor es el funcionario del Estado que es el antecesor de lo que nosotros hoy conocemos como juez. Él en su carácter de funcionario del Estado, claro que puede imponer, juzgar, porque tiene la jurisdicción, pero como no es experto en el jus, es decir, en fallar con justicia, por eso te repito, en la época de la arcaica del derecho romano, él se auxilia de los jurisprudentes. Y también en la época clásica se auxilia todavía de los jurisprudentes para poder fallar con justicia. Como funcionario, como él tiene imperium, puede dictar también un tipo de leyes que son las que te he dicho yo hoy aquí. Unos son decretos y otros son edictos. Ese es el magistrado pretor, tú. Alejandro, ¿te llamas tú? Sí. Es el magistrado pretor, pero está en las diapositivas, en la clase pasada específicamente, vimos esas situaciones, Alejandro. Gracias, Lick, muy amable. Para servirte, ahí vas a encontrar, ojalá que pueda cumplir con esa promesa que me tiene muy incómodo no haberlo hecho ya, pero vamos a ver cómo solucionamos eso y también lo de las personas que si pagaron examen conmigo, van a ver que les va a ir bien. Me refiero al examen de ciencia política de retrasada.
¿Alguna otra pregunta? Aprovechen el tiempo. Ojalá que ahora que ya todo se normalizó les vaya muy bien en sus clases, amigos. De veras. Espero yo que sí. Y vamos a ver qué dice aquí. En la ley privada. Licenciado, buenas noches. Sí. Buenas noches. Tengo ahí una duda. ¿El edicto del pretor urbano es el que contenía las disposiciones, quiénes podían presentarse, cómo podían presentarse y las fórmulas de acciones en las que precisaban las cosas? ¿Esas eran? Bueno, lo que pasa es que el edicto del pretor, el del pretor urbano, en general tenía, vamos a ver si lo puedo decir sin ayuda de las cuestiones estas. El pretor, en realidad en Roma, el que juzgaba en Roma, en la misma ciudad de Roma, se denominaba urbano, pero el cargo en general era pretor, y el pretor era el encargado de la jurisdicción. Él, fuera urbano o solamente llamado pretor, debía emitir unos edictos, uno al principio de su magistratura. Ahí ese que se emitía al principio de la magistratura debía contener la manera en que él iba a agotar su gestión, que duraba 1 año. Estaba ahí. Entonces, las cuestiones vinculadas con quienes podían participar, cómo representarse, las acciones que podían invocar. Ese edicto, que te repito yo, tenía esas cosas, pero que él lo presentaba al inicio de su magistratura, ¿cómo se denominó? Edicto perpetuo, ¿verdad? O edicto perpetuum. Posteriormente, este magistrado pretor también decía, pues, ¿a dónde está funcionando esta manera de que se representen las partes? ¿O no me está funcionando esta cuestión? Entonces, mejor la voy a cambiar. Suponete que ya llevaba unos meses o unos días, no sé. Y entonces las cambiaba. Y ese edicto, ¿cómo se llamó? Repentino o repentinum. Había otro que se dictaba entre pretores, cuando se cambiaba de pretor. Entonces ese iba a ser el edictum traslatitium o traslatium. Ahí lo que me pongas de cualquiera de esos dos términos está bien. Y de eso es de lo que yo me recuerdo del edicto del pretor. Tú, no sé si te contesté a la duda. Dayana, ¿te llamas tú? Dayana. Dalina. Sí, muchas gracias. ¿verdad? Para servirle, Dalina. Es que sí, mire que ya gracias. Para servirle, dama. Muy amable, licenciado. Para servirle, Dalina. Muy fina. Ahí está Oscar Galicia, dice Oscar Humberto Ordóñez. No sé por qué se mueven ahí los nombres, pero bueno, amigos, mira, yo creo que si ya estamos, no va a ser que nos deje el bus. Y mañana nos miramos otra vez a las 17, no, con ustedes a las 19 horas. Les deseo que tengan una noche reparadora. De veras que un feliz descanso. Gracias por su paciencia y será hasta mañana entonces que nos saludemos, distinguidos amigos. Un servidor de ustedes, como siempre digo, doctor Indalecio Rodríguez, dice hasta mañana, nos miramos. Con permiso. Gracias, Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Liz. Muchas gracias, jóvenes. Adiós, Liz. Feliz noche. Qué bueno escucharlo. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Fernando. Gracias. Con permiso entonces, jóvenes, hasta mañana.